El caso de Paola Guzmán. Cuando la madre se levantó contra el Estado ecuatoriano. Paola Guzmán a los 12 años de edad era una niña completamente normal. Ella nació el 10 de diciembre de 1986, vivía con su familia, abuela materna, su madre, Petita Albarracín, y hermana menor. A esta edad Paola ingresó al colegio estatal llamado Dr. Miguel Martínez Serrano. En el 2001 Paola con 14 años, estaba cursando el segundo año en esta institución, pero empezó a tener un bajo desempeño en 2 materias, pensando que por esta razón tenía que repetir el año escolar. Sin embargo se le presentó una ayuda de una persona que no esperaba, de una manera muy inusual. En su casa ella comentó este inconveniente mencionando que le faltaban pocos puntos para pasar de año, pero también dijo que no se preocupen por eso porque alguien dentro del colegio la iba a ayudar para que pueda terminar este ciclo escolar. Pasó el tiempo, en el 2002 la actitud de Paola cambió, pasó de ser feliz a estar mentalmente ausente, empezó a tener cambios físicos. Se le diagnosticó psoriasis, algunos de los desencadenantes son las infecciones, el resfriado o el estrés, siendo este último su causante. Su madre notó los cambios de Paola y le preguntó si tenía algún problema, sin embargo, Paola siempre lo negó. El estrés continuo de Paola había empezado un año atrás. Un día el vicerrector del colegio de Paola llamado Bolívar Espín Zurita llamó a Paola a su oficina, ahí le ofreció la ayuda de pasarla en las 2 materias, sin embargo quería algo a cambio, que Paola saliera con él. Paola tenía 14 años, y Bolívar Espín 65. Desde ese día, el acoso a Paola siguió intensificando durante todo el año escolar, le hizo propuesta, la perseguía, y un día la llevó a su oficina donde la besó y la obligó a tocar su miembro. En el 2002 empezó a abusar de Paola. Petita se enteró de esta supuesta ayuda que este sujeto le iba a brindar a su hija, pero lógicamente no se enteró de la parte en la que él le exigía algo a cambio. De todos modos ella se negó a esta supuesta ayuda y prefirió que Paola repita el ciclo escolar. Las amigas también empezaron a contar que él continuamente la buscaba, la perseguía, abusaba de ella y la acechaba. Solía tocarla y también llamarle repetitivamente a su oficina e inclusive empezó a llevarla en su vehículo. Todo esto llegó al punto en la que él dijo que este abuso sistemático, en realidad era una relación que duró 2 años. Días antes de los trágicos hechos, Paola les mostró a sus amigas una prueba de embarazo con su nombre, era una prueba positiva. Paola fue donde Espín, para que la ayude ya que ella no sabía qué hacer. El sujeto la envía al consultorio médico del colegio, ahí le dice que el doctor Raúl Ortega, médico del colegio le pondrá una inyección para abortar. Paola acude a enfermería y es ahí donde sufre nuevamente el intento de ser abusada, diciendo que para ayudarla tenía que tener relaciones con él. Paola salió llorando de ahí, y va a la oficina de Espín, donde tienen una discusión. El 11 de diciembre del 2002, la inspectora del colegio Luz Angélica Arellano Quirós, llama a la institución a Petita Albarracín, la mamá de Paola. Aparentemente la gran mayoría de autoridades sabían lo que estaba sucediendo entre Paola y Espín, y ella quería decirle esto a su madre. Al día siguiente, el 12 de diciembre del 2002, día en el que Petita tenía que acudir al colegio, Paola se encuentra subiendo al autobús escolar como todos los días. Es aquí cuando les cuenta a sus amigas que había ingerido 11 pastillas de fósforo blanco y al llegar al colegio sus amigas la llevaron rápidamente a enfermería. Aproximadamente a las 14:15 el médico Raúl Ortega le notifica a la inspectora Luz Arellano que una alumna había ingerido fósforo blanco. Al llegar a la enfermería vio a Paola acostada en una camilla, se le acercó y le preguntó por qué lo había hecho. Paola no respondía, solamente lloraba. En lugar de trasladar a Paola de emergencia a un hospital o llamar a sus familiares, esta señora le empezó a preguntar a Paola si creía en Dios y que debería pedirle perdón por lo que había hecho. En ese momento hizo que Paola empezara a orar, ni una de las autoridades hizo algo para comunicarse con los padres de Paola o llevarla a un hospital. Fue una de las amigas de Paola la que llamó a su madre, Petita Albarracín, quien jamás borraría de su memoria aquella llamada. Se encontraba en su casa cuando una de las amigas de Paola la llamó, su sobrina contestó el teléfono y ella no le quería contar a Petita lo que le habían dicho en esta llamada. Finalmente le dice que era una amiga de Paola, se escuchaba agitada y le había dicho que Paola tomó fósforo blanco. A la media hora, Petita llegó al colegio, encontró a Paola retorciéndose en la camilla ante la ineptitud e indolencia de las autoridades del colegio, inclusive el vicerrector estaba allí, pero Petita no sabía nada de lo sucedido, simplemente en compañía de sus familiares la trasladaron al hospital Luis Bernaza donde le hacen un lavado estomacal. Al ver que no mejoraba, la trasladan a la clínica Kennedy. Todos los esfuerzos fueron en vano, la madrugada del 13 de diciembre del 2002, Paola había fallecido.
Cuando Petita se encontraba dentro del hospital, varias de sus compañeras, e inclusive una periodista había llegado al lugar, se le acercó a Petita y le preguntó si ella no sabía que su hija estaba siendo abusada, acosada y que estaba embarazada del vicerrector de la institución. Petita se queda sorprendida, pues no sabía qué le estaba sucediendo a su hija. Es aquí cuando se dirige al médico y le solicita una prueba de embarazo para su hija. Se le realiza una autopsia y llama la atención la negligencia y la manera deshumanizada que se procedió. En el certificado de defunción se menciona la causa de muerte como un edema agudo de pulmón y pancreatitis hemorrágica. El forense al examinar la cavidad uterina indicó que había la presencia de contenido sanguinolento. El doctor encargado de la autopsia, pese al estado en el que se encontraba la madre, la hizo pasar para que ella vea con sus propios ojos cómo su hija no estaba embarazada. Cuando ella ingresó, vio a su hija acostada en la camilla, con los órganos expuestos mientras el doctor le enseñaba el útero desde sus manos, diciéndole que observe que no estaba embarazada. Después de 46 días de su muerte, el 28 de enero del 2003 envían muestras de sangre al Instituto Izquieta Pérez para determinar si Paola estaba embarazada. El 12 de febrero, 66 días después de la muerte, el doctor José Curi menciona que las muestras enviadas son viejas e inadecuadamente conservadas y aunque hubiese existido hormonas que se presentan durante el embarazo, estas se destruyen en el lapso de una semana. También menciona que al no poder realizar esta comprobación mediante análisis de las hormonas, se realicen estudios directamente en el útero y los ovarios. Tras este pedido se realiza una nueva autopsia, dando el diagnóstico de embarazo ausente, sin embargo el informe mencionaba que al momento de recibir las vísceras, el útero y los ovarios estaban completamente abiertos e incluso algunas muestras estaban necrosadas. Esto solo es el resumen de las negligencias médicas que se presentaron, sin embargo, existió inoperancia e ineptitud de la parte judicial y administrativa. El 17 de diciembre del 2002 el padre de Paola denunció al vicerrector ante la fiscalía. El 24 de diciembre las compañeras de Paola testifican y cuentan que Paola estaba embarazada del vicerrector y que le había hecho ir a enfermería con el doctor del colegio, el cual también intentó abusar de ella. El 2 de enero del 2003, Bolívar Espín se presenta a declarar y menciona que rechaza las maliciosas e infundadas acusaciones en su contra, indicando que no fue ni siquiera su amigo ni su profesor. También se llamó a declaración otras autoridades del plantel, como la inspectora general y el doctor Raúl Ortega, el cual negó en todo momento saber que Paola estaba embarazada. Varias amigas también declararon y confirmaron la relación existente entre el vicerrector y ella. Contaron lo del embarazo y que habían sido presionadas para firmar hojas en blanco para apoyar a Bolívar Espín. El 13 de febrero del 2003 se solicita la detención de Espín y también el allanamiento de su vivienda. La policía acudió para cumplir con este proceso, pero determinaron que Bolívar se había fugado. El 14 de febrero del 2003, una amiga de Paola declaró que ella le contó que el rector la había besado y luego la obligó a tocarle su miembro. También declaró que a ella mismo le hacía comentarios sobre que le gustaba su cabello, y si le podía dar su corazón. Dijo que durante el recreo, varias compañeras contaban que este sujeto las había citado a lugares fuera del colegio y que tenía este tipo de pretensiones con varias alumnas e inclusive con maestras. En las indagaciones, se determinó que varias alumnas habían sido acosadas por Espín, y por este motivo se habían retirado del colegio. Sin obtener ningún resultado por parte de la justicia, el 10 de noviembre del 2003, casi un año después de la muerte de Paola, la señora Petita presenta una demanda en contra del juez de la penal del Guayas por haber excedido el triple del tiempo para resolver el proceso. El tiempo siguió pasando sin respuesta. El 2 de noviembre del 2005, la Corte de Guayaquil reformó parte de la imputación del delito. Lo cambiaron de acoso sexual a estupro agravado, explicando que Espín no perseguía a Paola sino que Paola requirió de sus favores y después de una continua seducción, Espín había alcanzado el consentimiento de Paola para tener relaciones. El 5 de octubre del 2005, la jueza suspendió el procedimiento hasta que se capture al acusado. El 18 de septiembre del 2008, la defensa de Espín indicó que se prescriba la acusación y cesaron las medidas en contra de él. Petita también había iniciado una demanda civil, pero tras audiencias fallidas, el juez determina el 28 de enero del 2005 que a ella se la debe indemnizar con $25,000 por daños morales. Pero como Bolívar Espín no se presentó para los cargos impuestos, tampoco entregó la suma de dinero establecida. Pero el Estado culpó a Petita por dar de baja esta causa, ya que en el año 2012 se la declaró como abandonada y dijeron que Petita no la había activado por 6 años. El Estado también se benefició de sus actos cometidos, ya que al no buscar de manera correcta al agresor el tiempo pasó y concluyeron que la causa había prescrito.
Petita, al acudir a la Dirección Provincial de Educación para realizar las denuncias, ella era humillada constantemente, ya que los funcionarios murmuraban de la inocencia de Espín. Ella llegaba a las 9 de la mañana y la atendían a las 3 de la tarde, le perdían los archivos y documentos para que ella volviera a sacarlos repetidamente. Todo con el objetivo de cansarla y que desista de sus acusaciones. Es entonces cuando Petita continuó con la lucha y acudió al CEPAMLO, que ayudó a llevarla a instancias internacionales. El caso se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Después de 2 años de análisis, en el 2016 admite el caso y acusa al Estado ecuatoriano como responsable de la violación de derechos humanos de Paola y su familia. El Estado ecuatoriano solicita un arreglo amistoso para evitar que el caso vaya a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La familia de Paola acepta y se inicia la negociación para acceder a la reparación integral. El Estado ecuatoriano empieza a realizar acciones como parte de esta reparación, como creación de salas de primera acogida, capacitación a docentes y operadores de justicia. Se creó una sala de primera acogida con el nombre de Paola Guzmán Albarracín. Estas salas brindan atención médica, psicológica y de trabajo social dirigida para todas las personas que sufren maltrato físico, psicológico y sexual. En el año 2015 estas negociaciones empezaron a parar, por lo que la CID llamó a ambas partes a una audiencia, pero los representantes del Estado no acudieron. Dentro de la audiencia se mencionan irregularidades como que no se tomaron fotos en la autopsia, se dan apreciaciones microscópicas observando a simple vista los órganos, no se describe el himen, no se establece causa y manera de muerte, hubo un mal embalaje y no hubo una cadena de custodia adecuada. El color de las muestras eran distintas según el médico que las describe, por lo cual no se sabe si las pruebas enviadas fueron las mismas analizadas. Mal manejo de las muestras, 7 de ellas se encontraron necróticas. Por otro lado, la psiquiatra Ximena Cortés indicó que existió un proceso de barbarización en la autopsia al indicarle a la madre el cuerpo abierto de su hija. En el 2018 el Estado pretende retomar las negociaciones, pero no se llega a ningún acuerdo, llegando el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para iniciar un proceso en contra del Estado ecuatoriano. En Costa Rica, en una audiencia con ambas partes, tras 17 años, el Estado ecuatoriano pidió disculpas a la familia de Paola por el tema de la omisión en la administración de justicia y también una reparación integral a su familia. En virtud de lo expuesto, en función de los hechos reconocidos, como representante de... ofrezco a la señora Petita Albarracín y a Denise Guzmán las disculpas públicas por aquellas acciones u omisiones del Estado ecuatoriano que hayan ocasionado violaciones a los derechos de Paola Guzmán. De igual manera, ofrezco, en nombre y representación del Estado ecuatoriano, disculpas públicas por aquellas acciones u omisiones del Estado que hayan generado violaciones a sus derechos en la búsqueda por la verdad y el reconocimiento. Sin embargo, tras las disculpas, el Estado ecuatoriano se quitó la responsabilidad, debido a que la ingesta de 11 pastillas era sumamente letal, y el tiempo perdido en la escuela no evitará su deceso. Por tanto, no les pertenece su responsabilidad estatal. A su vez mencionó la influencia de la relación de Paola con su padre, la convivencia familiar, pérdida del año escolar, la enfermedad de su abuela, con su causa, dejando sus disculpas como vacías y falsas. El fósforo blanco es altamente tóxico y la ingesta en una persona de 50 miligramos o más, o 1 miligramo por kilogramo de peso, puede llegar a ser fatal. Es indudable que en el caso de la adolescente Paola Guzmán, al haber ingerido 11 diablillos, esto es aproximadamente 220 miligramos de esta sustancia, la posibilidad de un desenlace fatal iba a ser extremadamente alta. El tiempo que permaneció la adolescente en la enfermería, dispensario médico del colegio, no influyó en lo absoluto en el resultado clínico final. En tal sentido, no puede alegarse la responsabilidad internacional del Estado sobre este hecho. La misma perito estableció en su informe una serie de hechos que rodeaban la existencia de la adolescente Paola Guzmán. Mencionó en su examen la pérdida del año escolar, mencionó la relación ambivalente con su padre, mencionó la enfermedad de su abuela, situaciones derivadas de la convivencia en el hogar, inclusive la influencia de medios comunicacionales. Por lo expuesto, no se puede afirmar de modo terminante que el suicidio de la adolescente Paola Guzmán se haya derivado directamente de la presunta violencia a la cual fue sometida en el ámbito educativo. El juez de la CID mencionó esta contradicción entre la aceptación de diversas irregularidades y buscar una reparación con el no aceptar su responsabilidad como Estado. Reconocen unos hechos pero no reconocen su responsabilidad. Y condenar el hecho de no poder hacer nada para evitar su muerte porque no había solución, ya que el deber del Estado es actuar e intentar salvar su vida. Parece contradictorio y de alguna manera pedir disculpas públicas y al mismo tiempo decir que no tiene la razón en un caso es
desconocedor de los sentimientos de la víctima. Quizá esa reacción que tuvo la víctima o la madre de la niña es indicativa un poco de esa ambigüedad de la manera como hace el Estado ese reconocimiento, esas disculpas que incluso anuncia que las podrá hacer más adelante. No entiendo tampoco, y me cuesta trabajo entender toda la presentación que ustedes hacen de los peritos, particularmente la presentación de los médicos, donde explican cuáles son las etapas, cómo es el proceso de intoxicación, porque parecería ser que ustedes lo que quieren decir, y si no es así, por favor, corríjanlo y precísenlo en los alegatos escritos. Ustedes dicen algo así como esto: la cantidad de fósforo blanco que ingirió ya daba lugar a la muerte y no afectó para nada lo que pudiera hacer el Estado, porque igual se iba a morir. Aquí la comisión lo dice con todas las letras. Pero a ver, es el deber de diligencia, es el deber de prevención. Había que hacer algo, tenían que actuar inmediatamente. ¿Cómo así que es irrelevante que la niña desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde esté allí y hasta que no llega la mamá a llevarla no pasa nada? No, la dejan allí, ¿qué? Porque ya consumió una cantidad suficientemente alta. Me parece que es difícil una tesis donde ustedes argumenten algo así. Yo creo que me cuesta trabajo entender que eso pueda ser justificable, por lo menos en los términos en que lo he visto expresado aquí. Este hecho vergonzoso, reprochable, indignante y doloroso de los representantes del Estado, ponen en evidencia el manejo de estos casos, en los cuales protegen al agresor antes de salvaguardar los derechos a la vida, educación, libertad y seguridad de los menores. La CID condenó al Estado ecuatoriano en el 2020 por no proteger a Paola como víctima de violencia sexual, violación al derecho a la vida e integridad personal, a la honra y a la educación. El Estado debe indemnizar a la familia de Paola y brindarle asistencia psicológica y psiquiátrica. El presidente Lenín Moreno mencionó que ejecutaría esta resolución. El pueblo aprobó mediante una consulta popular en que los delitos de abuso sexual no prescriban. El agresor de Paola no pasó ni un solo día en cárcel, siguió viviendo su vida normal, y fuentes mencionaron que siguió viviendo en la misma ciudad. Como parte de la reparación integral de Paola y su familia, se le entregó el título póstumo de bachiller, y también el día 14 de agosto se eligió para conmemorar el Día de Lucha en contra de la Violencia Sexual dentro de las aulas.